Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros una vez más en estos webinars gratuitos de la Escuela Internacional de Posgrados, correspondiente a contenido complementario de nuestros másteres. En este caso, en el máster de Dirección de Ciberseguridad, Hacking Ético y Seguridad Ofensiva. Muchísimas gracias, Fernando, por estar aquí con nosotros y aceptar nuestra invitación. El máster que estáis viendo en pantalla, como les decía antes, bueno, me presento, mi nombre es Isaris Rondón y soy la subdirectora del área TIC de la escuela. Uno de nuestros másteres es el máster de ciberseguridad, que cuenta con 1.500 horas, lo que corresponde a 60 créditos SDC. Este máster, además de, bueno, de las materias que incluye además 3 certificaciones. Una, la de inglés, la TOEIC, que sabemos que es muy importante en este mundo que estamos viviendo, conocer, tener buenos niveles de inglés, sabemos. La de EHA y la de IT especialista. El día de hoy nos acompaña Fernando Mairata. Él nos va a hablar de pericia tecnológica. Él es el director general de DLT Code. Además es presidente de PTEC. PTEC es la Asociación Profesional de Peritos de Nuevas Tecnologías. Es informático, apasionado de su profesión, cuenta con una larga trayectoria en las nuevas tecnologías y además ha desempeñado puestos de importancia, de alta responsabilidad, como por ejemplo en Artel Vodafone, Canal Metro de Madrid y de Barcelona, Avalia Consulting o Telemadrid. También es autor de libros y cómics relacionados con los problemas, con la problemática de las nuevas tecnologías y en los menores. Y también ha sido ponente en eventos de hacking, de tapas y hack, por ejemplo, o ponente en Cyberworld. Se involucra al 100%, obviamente, en cada proyecto que participa y pues te cedo la presentación. Muchísimas gracias, Fernando, por aceptar esta invitación y espero que a todos les sea de interés y de agrado esta ponencia de hoy. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme y por hacer visible el mundo de la pericia tecnológica. Vamos a compartir pantalla. Bueno, pues como bien ha dicho Izari, hoy vamos a hablar un poco de lo que es la pericia tecnológica y las evidencias digitales que tan de moda están ahora mismo en los juzgados y que con el paso del tiempo, lógicamente, esta importancia dentro del mundo judicial será mayor. Bueno, ya os ha contado un poco Izari quién soy. Ahí tenéis mis datos de contacto. Lo primero que vamos a ver es lo que ocurre en un minuto en Internet. Como sabéis, esto siempre es a año vencido. Y si nos fijásemos en lo que pasaba en 2019, lo que pasó en 2020 y lo que pasa ahora en 2021, vemos que hay un crecimiento exponencial y que por culpa de la pandemia todos nos hemos digitalizado, todos nos fuimos a casa y todos estos números se multiplicaron por una barbaridad. Entonces nos encontramos que en el año 2021 se enviaban por minuto cerca de 200 millones de emails. Se mandaban cerca de 70 millones de WhatsApp o mensajes de Messenger. Se subían más de 500 horas de vídeos a YouTube. 200.000 tweets. Bueno, pues esto parece que son números un poquito grandes, pero claro, daros cuenta que es un minuto. Si un minuto lo multiplicamos por 60 que tiene una hora y lo multiplicamos por 24 que tiene un día, ya los números se van de madre. Y si lo multiplicamos por 365 días, no os cuento. ¿Qué es lo que veo yo aquí? Aparte de que cada vez estamos más enganchados a las nuevas tecnologías. Pues yo aquí lo que veo es que hay millones de acciones cada minuto que pueden requerir de una pericial tecnológica. Fijaros que hasta no hace muchísimo tiempo todos estábamos acostumbrados a encontrarnos una escena del delito. Lógicamente no nos la encontrábamos todos en la calle, pero lo veíamos en series, lo veíamos en la tele y estamos acostumbrados a ver esa silueta en el suelo, ¿no? Donde estaba el cadáver, el charco de sangre. De hecho, cuando todavía no se ha retirado el cuerpo, sabemos que todos los que participan en la escena pues van con calzas, van con guantes, van con EPIs, van protegidos y van preparados para
no fastidiar, para no manipular esa escena del delito y para no contagiar las evidencias. Hay una persona que va sacando fotografías de todo, lo va documentando y poco a poco se van recolectando esas evidencias para saber qué ha ocurrido. ¿Para qué? Para luego llevar el cuerpo al forense y que el forense pues pueda sacar qué es lo que ha pasado, cómo ha pasado. Bueno, pues la escena del delito no ha cambiado, la escena del delito ha crecido. ¿Por qué digo que ha crecido? Porque esta escena del delito, desgraciadamente, sigue existiendo. Pero a esta escena del delito se nos ha sumado una cantidad de escenas que ya se nos escapan de las manos, que son todas aquellas relacionadas con las nuevas tecnologías, con el ciberespacio. Nos podemos encontrar que las evidencias estén en algún sistema de IoT, que estén en ordenadores, que estén en smartwatch, en cámaras de vigilancia, en las redes sociales, en dispositivos móviles, ahora con los coches que están hiperconectados. Como veis, ha expandido el universo el tema del crimen y estamos en un escenario totalmente distinto. Claro, para este escenario, como es normal, tiene que nacer una nueva profesión, que es la del forense tecnológico o el perito tecnológico, que es aquel profesional que está orientado a dar luz en sede judicial de todo lo que ha ocurrido a través de las nuevas tecnologías, de todos esos ciberdelitos que se han realizado a través de las nuevas tecnologías. Debemos tener muy en cuenta los conceptos. ¿Poner un tuit es un delito? No. ¿Subir una foto a Facebook es un delito? No. ¿Qué delito podemos atribuir a subir a un tuit o a subir a una foto? Pues que a lo mejor esa foto está revelando secretos o esa foto se está utilizando para intimidar a alguien o para chantajearle. Ahí sí que están los delitos. No en poner el tuit o en subir una foto, sino en lo que estamos haciendo con ese tuit o con esa foto. Cuando hay un problema de estos con nuevas tecnologías, pues aparece el perito tecnológico o el forense tecnológico. Vale, ¿y qué hay que hacer para ser forense tecnológico? Habréis visto muchos de vosotros, podéis hacer búsquedas por internet y os encontráis muchísimos cursos o muchísimos sitios donde os dicen que con un MOOC o con un cursito de 20 horas os dan un título de perito judicial informático forense y que con eso os vale. Bueno, pues vamos a ver que no. Eso no es suficiente para enfrentarte en un juzgado o enfrentarte a una pericia tecnológica y luego poder defenderla. ¿Qué es lo que dice la ley sobre los peritos? Los peritos para la ley son expertos en un determinado tema, ¿vale? No tienen que ser informáticos o no distingue si son peritos informáticos forenses, si son peritos forenses de medicina o si son peritos de coches o si son peritos inmobiliarios. No, habla de lo que es el perito. Entonces lo que dice la ley de enjuiciamiento criminal es que los peritos pueden ser o no titulares. Seguimos con conceptos. Los titulares son los que tienen un título oficial de la ciencia reglamentada por la administración. Venga, ¿qué ciencias son esas? Pues en este país pues son la medicina, la psicología, son las profesiones en las que tienes que estar colegiado para ejercer. Sin embargo, para ser informático forense no tienes que estar colegiado, porque no existe un colegio de informáticos forenses. Hay colegios de informática, hay colegios de telecos, hay colegios de abogados, pero no hay un colegio de informática forense o un colegio de peritos tecnológicos. Con lo cual ya no tenemos ahí una titulación que diga tú eres perito tecnológico o tú eres perito judicial como estamos vendiendo por ahí. Con lo cual, ¿quién puede ser perito? Pues perito es todo aquel que por sus conocimientos, ya sea por formación o por su bagaje profesional, puede hacer pericia de un determinado tema. Vamos a ver esto de perito judicial o perito de parte. Cuando veis por ahí
que hay gente que se anuncia como perito judicial, es mentira. Me explico. Tú eres perito judicial cuando es el juez el que te nombra. Hay un caso y las partes presentan evidencias y el juez necesita que alguien le dé luz sobre esas evidencias. Es el juez el que nombra al perito. Tira de la lista de los decanatos y entonces el juez llama y es el que te nombra perito. En ese momento sí eres perito judicial. Cuando termina ese caso y ya no es el juez el que te ha nombrado, tú eres perito de parte o eres perito tecnológico. Con lo cual no se puede vender formación como perito judicial o títulos de perito judicial, porque el único que os puede hacer peritos judiciales es un juez. Mientras tanto seréis peritos de parte o peritos tecnológicos. Importante, saber mucho de leyes. Sabemos que esto es como las meigas, a ver las haylas, y sobre todo el desconocimiento de las leyes no exime de su cumplimiento. ¿Qué significa esto? Pues que para una pericia tecnológica tenemos que tener muy en cuenta todas las leyes para no caer en que nos hemos saltado alguna de ellas y nos va a invalidar luego nuestro trabajo. Por ejemplo, lo veremos más adelante, la GDPR o la Ley Orgánica de Protección de Datos. ¿Por qué? Porque si al extraer las evidencias digitales nos saltamos la Ley de Protección de Datos, finalmente esas evidencias no se van a poder tomar como pruebas, porque van a estar recogidas de forma irregular, de forma ilegal. Tenemos otras leyes, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Código Penal, el Código Civil, la Constitución Española, en un caso de menores, los derechos de los niños y un montón de leyes más que no vienen aquí. ¿Nos tenemos que saber todas? Pues es complicado sobre todo para los que estamos en el lado técnico, porque si estamos que estar con nuestros conocimientos avanzando constantemente para no quedarnos atrás, porque esto de la tecnología va volando, no podemos estar al mismo ritmo estudiándonos las nuevas leyes, las disposiciones nuevas, bueno, todo lo que ello implica. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues apoyarnos siempre en abogados especializados que nos puedan echar una mano y que nos puedan guiar a la hora de hacer una pericial. Y sobre todo tened en cuenta que hoy en día una pericial tecnológica es muy difícil que la haga un solo profesional. Solemos hacerla un equipo de profesionales multidisciplinares. ¿Por qué? Pues porque una parte puede ser informática, otra puede corresponder más a un teleco o a un técnico electrónico, o puede ser algo de normativa, de compliance, de ley de protección de datos. Entonces, el campo es muy amplio, el abanico es muy grande y nos tenemos que apoyar en equipos multidisciplinares porque una sola persona no puede abarcar todo el conocimiento ni de la informática ni de las leyes. Dicho todo esto, ya estamos ubicados en lo que hace falta para ser perito y fijaros que a la hora de todos los requisitos que os he dicho para ser perito, en ningún momento os he dicho que haya que ser de ninguna asociación. Sí os he dicho que no es obligado ser colegiado. De hecho, no existe colegio de peritos informáticos. Y esto como casa, si tú eres el presidente de una asociación, pues bueno, las asociaciones, los colegios, lo que tenemos que dar a nuestros asociados es otro tipo de servicios. No es si no estás conmigo no puedes ejercer, no. Tenemos que ofrecerles una serie de servicios para que les merezca la pena pertenecer a la asociación o pertenecer al colegio correspondiente. Buscar convenios de colaboración. Pues, por ejemplo, nosotros tenemos con muchos centros de formación, con la Escuela Internacional de Posgrados, por ejemplo. Así nuestros asociados se pueden formar con descuentos y con facilidades. Tenemos convenios con aseguradoras para que el seguro de responsabilidad civil os salga más barato. Porque, ojo, para ejercer como perito tienes que tener un seguro de responsabilidad civil al día. Porque si no lo tienes, puedes tener muchos problemas. Vale, pues entonces no hace falta ser de asociación, no hace falta estar colegiado, hay que tener los conocimientos demostrables y
hay que saber cómo lo hacemos. Una vez que nos metemos a trabajar, ¿qué es lo que se pretende al hacer una pericial tecnológica? Pues como en todos los trabajos de investigación, es contestar unas preguntas. Tenemos que saber cuando ha ocurrido algo y contratan nuestros servicios, qué es lo que ha pasado, porque si no sabemos qué es lo que ha pasado, nos podemos olvidar, recogemos el maletín y nos vamos, porque no vamos a saber sobre qué tenemos que trabajar. Una vez que tenemos claro qué ha pasado, podremos buscar cuándo ha pasado. Un ataque de ransomware, ¿cuándo pasa? ¿Cuando se te encriptan todos los ficheros de los servidores y de los equipos? ¿O cuando te han entrado y te han infectado y están esperando ese comando control para encriptar los ficheros? Pues a lo mejor el ataque ha empezado hace 3 meses, que es cuando han entrado en tu empresa, y el ataque final se ha producido cuando te han encriptado. Entonces todo eso, toda esa trazabilidad es la que tenemos que sacar para ubicar cuándo se ha producido el problema. Imaginaros que os han entrado a través de un agujero de seguridad en vuestros servidores hace 3 meses y después ha salido un parche de actualización del sistema operativo y ese agujero ya se ha parcheado y no se puede entrar por ahí. Pero bueno, como entraron anteriormente, utilizaron esa vulnerabilidad. Pues si analizamos bien el cuándo, podremos saber por dónde han entrado, dónde ha ocurrido. Y si sabemos el qué, el cuándo y el dónde, la siguiente pregunta es fácil. ¿Quién lo ha hecho? Ojo, somos técnicos. ¿Qué significa ser técnico? Yo no puedo decir este correo electrónico lo ha mandado Izari o este correo electrónico lo ha mandado Tomás o este no. Yo puedo decir este correo electrónico se ha enviado desde tal equipo, desde tal servidor con tal usuario. Y luego será el abogado el que tenga que demostrar que esa cuenta corresponde a Izari, a Tomás, a José o al que corresponda. Con lo cual nosotros el quién nos quedamos en la parte técnica. Podemos llegar a una IP, podemos llegar a un ordenador, pero alguien tendrá que demostrar quién estaba sentado en ese ordenador para hacer lo que ha hecho. Otra pregunta que tenemos que contestar es ¿cómo lo ha hecho? ¿Cómo se ha introducido en nuestro sistema? ¿Cómo nos han robado las credenciales para hacer un ataque man in the middle y hacernos un fraude del CEO? ¿Cómo se han hecho con nuestros datos? Todo el proceso de cómo han hecho el ataque. Y por último, tendremos que contestar ¿por qué? Ojo, que el por qué no es un por qué habitual, porque yo no puedo decir Izari ha hecho esto porque le caigo mal. No, eso es un juicio de valor y eso lo tendrá que demostrar otro tipo de profesionales. Nosotros podremos decir Izari ha hecho esto o desde el correo electrónico de Izari se ha hecho esto. ¿Por qué? Pues porque no teníamos un sistema que controlase el spam o la suplantación de identidad o porque no estamos concienciados y como no tenemos sistemas le he dado al enlace y he encriptado todo o porque no tenemos parcheado el sistema operativo, está lleno de agujeros y por ahí se pueden colar. ¿Vale? ¿Entendéis el concepto del por qué? ¿Vale? No es el por qué lo ha hecho, porque le caigo mal, porque me quería sacar dinero, no. Es porque tenía un montón de vulnerabilidades por las que atacarme y por eso lo ha hecho. Teniendo en cuenta todas estas preguntas, nos vamos a meter con la normativa, los estándares, que son los que vamos a necesitar a la hora de desarrollar todo nuestro trabajo, todo lo que es la pericia tecnológica. Tenemos la UNE 197.010, la de 2015, que es en la que nos vamos a basar para hacer nuestros informes. Luego tenemos un par de ISOs, la 27.037 y la 27.042, y 3 UNES. Las UNES son una normativa española, que así os parecerá muy complejo, pero si os lo explicamos bien puesto dentro de los pasos de una pericial tecnológica, lo vais a entender mucho mejor.
Estos son los pasos que se dan en todo trabajo pericial. Identificación de sistemas, adquisición de evidencias, análisis de evidencias, obtención de la información, generación de informes y presentación de pruebas. Fijaros en cada una qué normativa estamos utilizando. Si os acordáis, las UNES, que son transversales a todo el proceso, y la ISO 27037, nos habla de cómo tenemos que utilizar, cómo tenemos que nombrar esas evidencias, los formatos, las buenas prácticas para esa gestión, para no meter la pata y que no nos las invaliden luego. Y con la ISO 27037 nos aseguraremos la cadena de custodia, porque sabremos identificar las evidencias, sabremos hacer la recolección correctamente y sabremos preservarlas. Con lo cual, una vez que tenemos claro en cada momento del trabajo pericial qué normativa o qué estándar necesitamos o nos basamos para trabajar, pues ya vamos a ir para adelante. Lo primero y más importante, lo habréis oído en montones de casos en la televisión: garantizar la cadena de custodia. ¿Qué significa garantizar la cadena de custodia? Según me han comentado antes, ayer se vio en clase temas de cadena de custodia. Cuando hay una evidencia que de repente aparece en un cajón, en un caso, esa evidencia, normalmente el juez, como no se sabe dónde ha estado y ha podido ser manipulada, no la toma como prueba. Entonces, nuestro trabajo es que desde que se extrae la evidencia hasta que se presenta en sede judicial, esa cadena de custodia se garantice. Y entonces nos metemos en lo que es la cadena de custodia. Y la cadena de custodia no deja de ser más que un procedimiento. Un procedimiento en el que nosotros estamos asegurando que las evidencias se copian exactamente como son, se guardan, se hace un hash, que ahora veremos un poco más adelante qué es y cómo se hace, las precintamos y las dejamos precintadas con guardacustodia en sede del notario o en sede judicial para que estén a disposición del juzgado, a disposición del caso para el que nos hayan contratado. Importante, si no hemos hecho bien esa cadena de custodia, si no hemos hecho bien esa extracción, si no las hemos etiquetado bien, si no las hemos dejado en un notario para guardacustodia o no las hemos dejado en el juzgado, las tenemos en un cajón, pierdes la trazabilidad de la evidencia, al final la evidencia no va a tener cadena de custodia, se habrá perdido en algún momento y la evidencia no se podrá utilizar. Haceros una idea, os voy a poner una imagen que es muy gráfica, porque lo importante no es solo hacer una cadena de custodia, es hacer una cadena de custodia correcta, porque si no, os pasa como esta bici. Esta bici tiene cadena y está muy segura, pero esta bici ya no sirve para nada, porque esa cadena ha servido de poco. Vamos a identificar los sistemas afectados, que es el primer paso que tenemos que hacer en todos nuestros trabajos. En esta fase lo que tenemos que hacer es delimitar muy bien hasta dónde tenemos que llegar con nuestra pericial. Llega el cliente, tienes una reunión con él, hablas, ves todo lo que tienes que analizar, dónde pueden estar las evidencias y acotamos muy bien lo que es el trabajo. Tenemos que sacar toda la información de 2 teléfonos móviles, un ordenador y 3 correos electrónicos. O simplemente un teléfono móvil, o 2 ordenadores de una empresa, o 3 correos electrónicos, pero lo vamos a delimitar muy bien, porque si no, cuando vayamos a hacer la extracción delante del notario, nosotros vamos para sacar 3 correos electrónicos y nos encontramos que el cliente nos saca 2 teléfonos, nos saca un disco duro y empieza a complicar aquello. Y no, hay que dejarlo muy clarito desde la primera reunión qué es lo que se tiene que hacer, qué es lo que se quiere demostrar, porque a lo mejor nos llama el cliente, nos quiere contratar para demostrar que se ha enviado un correo electrónico y analizándolo, como nosotros no nos inventamos las pruebas, sino que hacemos un análisis
científico y podemos demostrar si se ha enviado o no se ha enviado y resulta que no se ha enviado, nosotros no podemos decir que se ha enviado, con lo cual el cliente pues no nos pagará o no presentará el informe si las evidencias no dicen lo que quiere decir. Pero importante, no os dejéis manipular por mucho dinero que os ofrezcan. Bueno, lo acotamos bien, porque luego si no lo acotamos bien va a ser un fracaso porque vamos a ir a contrapié. Nos va a pasar como a Fernando Alonso en las carreras últimamente, que vamos a ir siempre por detrás de las circunstancias, porque se nos va a estropear una rueda o se nos va a ir un alerón. Vamos a tener mucha precaución con esto, vamos a delimitar muy bien nuestro trabajo y vamos a tener muy claro de dónde vamos a extraer las evidencias. Porque no es lo mismo prepararse para clonar 2 discos duros que para clonar un teléfono móvil, que para extraer unos correos electrónicos de un Outlook o de un webmail. Cuando ya tenemos claro qué sistemas están afectados y de dónde tenemos que sacar las evidencias, pues procedemos a la adquisición de las mismas. ¿Qué es lo que dice la ley con esto de las evidencias digitales? Pues fijaros, hablábamos de la UNE 197.010 que nos habla de cómo tenemos que hacer los informes periciales. Y en el punto 3.1 nos habla de la cadena de custodia, de cómo tenemos que hacer esa cadena de custodia. Pero luego, si nos fijamos en la ley 59 de 2003 de firma electrónica o en la ley de enjuiciamiento civil, sí que pasan a hablarnos de lo que son las evidencias digitales y cómo hay que presentarlas. Y está muy claro que las evidencias digitales hay que presentarlas en digital. Esto no significa que no las presentemos también en papel, porque lógicamente hay que presentar un informe pericial. Pero ya no vale con pantallazos, ya no vale con estos correos electrónicos que llevo impresos, ya no vale estos WhatsApp que llevo impresos, ya no vale solo el papel. El papel está muy bien porque al final en todos los procesos tienen que tener todo el historial, tienen que tener toda la documentación, pero tienen que tener acceso a esas evidencias digitales, porque las evidencias digitales son muy fáciles de manipular. Entonces, si presentamos una evidencia digital, la tenemos que presentar en digital y luego con el informe en papel. ¿Por qué es lo que marca la ley? Porque si no, una evidencia digital que se presenta en papel pierde su propia naturaleza, con lo cual lo más sencillo es que la parte contraria sea capaz de eliminar esa prueba del caso. Para evitar todos estos problemas, ¿qué hacemos? La extracción ante notario o ante un fedatario público, puede ser el secretario judicial, que levanta un acta del procedimiento de todo lo que hacemos. Da fe de que ese ordenador que vamos a clonar es de la persona que dice que es, que tiene el número de serie que tiene, que ha firmado la documentación pertinente tanto para ceder al perito el acceso para hacer el trabajo, como si es un tema de empresa, que el usuario en su día hubiese firmado todos los protocolos para que se pueda acceder a ese dispositivo sin que pueda decir, oye, a mí nadie me dijo nada de que esto era solo para trabajar, tengo cosas personales y como tengo derecho a la privacidad no se puede tocar. Bueno, pues para evitar todo eso, delante del notario le presentamos toda la documentación, da fe de que toda esa documentación es correcta y empieza a levantar acta de todo el trabajo que hacemos los forenses tecnológicos. ¿Para eso qué hacemos? Cada paso que damos lo vamos contando en voz alta. Todo lo que hacemos además lo vamos fotografiando, porque es muy importante que luego en nuestro informe quede todo muy documentado y no deje lugar a dudas de nada de lo que se ha hecho. Extraemos la copia de las evidencias. Calculamos el hash de las evidencias, que se calcula con distintos programas, o si estamos clonando un disco duro, ya las clonadoras de alta velocidad nuevas te sacan luego un informe de toda la clonación con distintos hash y demás. Y establecemos la cadena de custodia. Bien, ¿qué hacemos? Imaginaros que es un disco duro que hemos clonado. Cogemos ese informe que nos da de la clonación y cuando hemos clonado el disco duro bit a bit,
lo metemos en una bolsa antiestática. ¿Por qué? Porque es electrónica y se puede estropear si no lo cuidamos. Cuando lo metemos en una bolsa antiestática, luego le ponemos una pegatina del estilo de la que veis ahí, con todos los datos de la prueba. Dónde se ha extraído, quién lo ha hecho, la firma del notario, del perito, el tipo de soporte que es, el número de serie, y se precinta esa bolsa antiestática con esa pegatina. Después lo metemos en un sobre de burbujas, porque se puede golpear y tenemos que evitar que los golpes lo dañen. Y ese sobre de burbujas, una vez cerrado, una vez precintado, que para eso tenemos también las pegatinas Void o pegatinas de garantía, pues una vez sellado con eso, le volvemos a poner otra pegatina que identifique toda la evidencia, para que no tengamos que abrir el sobre para saber qué hay dentro, porque ese sobre tiene que permanecer inalterado hasta que lo pida el juez correspondiente o se termine el juicio y el cliente vaya a recoger esas evidencias. Aquí, para asegurar la cadena de custodia, no solo está el hash, que es un número matemático, sino que además todas las medidas que vayáis poniendo son mejor para tener cada vez menos dudas. Yo, por ejemplo, ¿qué hago? Pues una vez que tengo ya todo cerrado, todo precintado, lo forro con Iron Fix, este de los libros de toda la vida, con lo cual el sobre queda plastificado. Si alguien es capaz de abrir un sobre de esos sin que quede prueba, creo que estamos hablando de David Copperfield. Entonces, bueno, pues si David Copperfield viene a manipularnos las evidencias, ahí ya no vamos a poder hacer nada. Porque además ese sobre va a estar dentro de una caja fuerte de un notario. En fin, es muy complicado que al final te acaben tirando esto. Y tenemos que tener nuestro registro de cadena de custodia, que es importantísimo, porque ahí es donde está la trazabilidad desde que nosotros extraemos las evidencias hasta que se presentan en sede judicial. Con lo cual, un perito lo que tiene que hacer es rellenar esa primera hoja y en la primera línea poner que se la deja al fedatario público. Y el fedatario público lo firma. Con lo cual, cuando alguien necesite esas evidencias por orden judicial, nos vendrán y nos dirán: Fernando, esta evidencia, yo sacaré mi registro de cadena de custodia y diré: esta evidencia se la dejé al notario fulanito. Se irán al notario y el notario se la dará o dirá: no, es que vino por orden judicial tal persona y yo se la entregué, y tendrá su registro. Si en algún momento se pierde esa trazabilidad de la evidencia, volvemos a la de antes. El trabajo no sirve para nada, porque las evidencias estarán manipuladas. Acordaros que al ser técnicos, en un mundo legal estamos vistos como bichos raros, como gente friki y muchas veces como magos, que no saben de dónde sacamos las cosas, porque es muy difícil explicar que un correo electrónico llevaba un fichero de imagen y esa imagen llevaba metido por dentro un PDF que llevaba información de un cliente, por ejemplo. Como hay que saber explicarlo muy bien, como hay que tener esa trazabilidad, tenemos que huir de que piensen que somos magos y que nos sacamos el conejo de la chistera. Tienen que saber exactamente de dónde sacamos las cosas, cómo las sacamos y todo lo que hacemos con ellas. De tal forma que si viene otra persona y hace lo mismo que hemos hecho nosotros, tiene que llegar a las mismas conclusiones. Bien, ya tenemos las evidencias extraídas. Lógicamente, hay una copia o un original que nos llevamos nosotros para trabajar y luego el original o una copia bit a bit es la que dejamos en el notario. ¿Que queremos que el cliente siga funcionando con ese equipo? Le hacemos un clonado del disco para que pueda trabajar con un disco nuevo totalmente instalado. Pero el original, si es posible, se queda precintado. Que no es posible porque no se puede extraer y demás, pues hacemos una copia bit a bit y lo que dejamos es una copia fidedigna. Vamos a hacer ese análisis. Para ese análisis tenemos que ir documentando todo. Seguimos documentando, seguimos metiendo información en nuestro informe para dar esa trazabilidad y que se vea lo que hemos hecho con esas evidencias. ¿De dónde las hemos sacado? Imaginaros un teléfono móvil del que hay que sacar una conversación de WhatsApp. Pero claro, yo cojo el teléfono móvil, lo meto en la Celebrite, lo meto en MobileEdit
y me sacan informes de 80.000 páginas. Claro, esto para una conversación de WhatsApp me parece demasiado, ¿no? Porque claro, te saca toda la información del móvil. Bueno, pues no pasa nada, porque nosotros vamos a explicar que se ha sacado un informe de 80.000 páginas, lo vamos a entregar en digital y además lo que vamos a ir sacando son las partes del informe que son relacionadas con el caso, que son las que nos interesan. Una vez que hemos explicado todo el análisis que hemos hecho para llegar a las conclusiones, venimos a la siguiente parte, que es la obtención de la información. ¿Qué hacemos aquí? Separamos el grano de la paja. Imaginaros lo que os he dicho, un móvil que sacamos 80.000 hojas de informe, o 16.000, o 120.000, depende de la capacidad que tenga el móvil y del uso que tenga. No podemos utilizar todo, entonces tendremos que ver qué es lo útil. En este caso es el WhatsApp, pues nos tendremos que centrar en el WhatsApp. Y el WhatsApp ya no son 80.000 páginas, a lo mejor son solo 50 o son solo 100. Pero de esas 100 solo nos interesa una conversación. Y entonces ya se nos queda en 3 páginas. ¿Veis? Vamos separando el grano de la paja. La otra información la hemos sacado, pero no es útil para el caso. Si tenemos un caso, por ejemplo, de fuga de información, clonamos un disco duro, tenemos un disco duro que es de 1 tera, lo clonamos, imaginaros la información que hay ahí. Pero luego hay que ver qué es lo que nos importa de esa información. Bueno, pues sí, mira, podemos descubrir que aquí tal día se mandó un correo electrónico con los datos de todos los proveedores a su cuenta particular. O este día se subió por WeTransfer un fichero con la lista de clientes. O eso es útil. El resto del tera no sirve más que para decir que no hemos manipulado las evidencias. Con lo cual, cogemos toda esa información, tenemos muy en cuenta que no nos cuelen información oculta, que es lo que os decía antes. En una imagen tenemos que certificar que es una imagen, porque puede llevar un PDF oculto o puede llevar algo oculto, un documento para sacar información sin que sea detectable. Pues cuando hacemos un análisis de un correo electrónico tenemos que coger los adjuntos y tenemos que analizarlos muy bien para que no nos la cuelen. Cuando ya tenemos toda esta información, cuando ya tenemos todo muy claro y podemos llegar a unas conclusiones claras, hacemos el informe. Ojo, que si os dais cuenta no es como un punto aparte, sino que durante todo el proceso ya hemos ido rellenando informe. Tenemos que huir, y eso lo digo muy alto y muy claro, de los trabajos de bajo coste. ¿Por qué? Porque lo tenemos ahí. O sea, una casa o una casa. Un informe bien hecho o un informe que te van a tirar porque no sirve para nada. Muchas veces el cliente nos intenta regatear en el precio o no, mira, ¿para qué vamos a ir al notario que me va a costar 80 euros más? Y a lo mejor es un trabajo de 3.000 euros y lo que se quiere ahorrar son 80 euros de un notario. Y por ahorrarse esos 80 euros, luego te van a tirar todo el informe. Vamos a huir de lo barato, de las gangas, de los chollos y vamos a ir a los trabajos bien hechos, a los trabajos serios, a los trabajos que entiende la gente. Nos vamos a escapar, por lo tanto, de los informes y de los pseudo profesionales marca Acme, porque una pericial de un teléfono móvil no se puede hacer por 50 euros. Y si te la hacen, está claro que no se va a poder entregar en sede judicial porque no va a servir para nada. Vosotros, que sois profesionales, que os vais a dedicar a esto o que sois del mundo de la abogacía, tenéis que tener muy claro que esto hay que trasladárselo al cliente. El que quiere algo bueno lo tiene que pagar. Hay coches y hay coches. Y en este mundo, si quieres que te lleve, pues a lo mejor te vale una bici. Pero si quieres viajar al espacio, necesitas un cohete. Aquí pasa lo mismo. Si es un caso que es de penal, te juegas tu libertad. Si es un caso de un despido, a lo mejor te juegas mucho dinero o que te readmitan. O al revés, la empresa se juega mucho dinero o despedir por un módico precio. Hay muchos intereses, pero lo que no podemos es desprestigiar nuestra profesión. Tenemos que ser coherentes con los precios, ni por arriba ni por abajo, ¿eh? Hay que ser justos con lo que se va a hacer. Pero
hay que huir de esos falsos profesionales, de esos vendehumos que lo hacen todo en 10 minutos. No, a ver, hay trabajos que se tarda una semana y hay trabajos que se tarda 2. Y lo tiene que entender el cliente, y lo tiene que entender los abogados, y lo tiene que entender todo el mundo. Si hacemos los trabajos corriendo y sin pensar, cuando lleguemos a la siguiente fase, que es la de presentación de las evidencias en sede judicial, vamos a tener problemas y nos van a sacar los colores. Vamos a hacer informes serios. Vamos a hacer informes que cumplan con toda la normativa. Vamos a establecer bien esa cadena de custodia. Vamos a tratar bien esas evidencias para no contaminarlas, para que lleguen a juicio tal y como las hemos extraído, sin ningún tipo de manipulación que las contamine. Sin ninguna duda, porque en un juicio, en cuanto se presenta una duda de una evidencia, la evidencia deja de utilizarse para prueba porque te la tiran. Cuando tengamos todo nuestro informe bien hecho, bien preparado, entonces hablamos con el abogado. ¿Para qué? Para ver si lo entiende. Es muy importante esta parte porque somos técnicos y al final utilizamos un lenguaje muy técnico. Y en estas cosas tenemos que huir de ese lenguaje técnico porque nos tienen que entender. Si tú entras a sede judicial y no te entiende lo que estás diciendo, tu trabajo, por muy bueno que sea, no sirve para nada, porque el juez desconecta. Entonces, primero lo tenemos que ver con nuestro abogado para prepararlo, para presentarlo. ¿Significa esto que si el abogado nos dice que cambiemos las conclusiones hay que cambiarlas? Depende. Se cambian si es para decir lo mismo, pero de otra forma que se entienda mejor. No se cambian para cambiar el significado de las conclusiones. Si una mesa es negra, la mesa es negra. Podemos decir que es gris muy oscuro. Podemos decir que el color es muy oscuro. Podemos explicarlo de muchas formas, pero nunca podemos decir que esa mesa es roja. Con las evidencias pasa lo mismo. Si este correo electrónico no se ha enviado, no se ha enviado y no nos podemos inventar que se ha enviado. ¿Vale? Vamos a tener mucho cuidado con eso. Que no os hagan cambiar vuestras conclusiones. A las conclusiones se llegan porque por vuestros conocimientos, por vuestra profesionalidad y por vuestro bien hacer, habéis llegado a esas conclusiones tras el análisis. Si no, habríais llegado a otras. Entonces, si tú cuando coges una carta, sabes que ha pasado por distintas oficinas de correos, por los matasellos, pues con un correo electrónico te pasará lo mismo. Si no tienes esos matasellos, es que alguien te la ha echado directamente al buzón, no ha pasado por correos. En ningún momento entonces podremos certificar que esa carta se ha enviado. No, te la han dejado en el buzón. Pues vamos a tener esto muy en cuenta y luego nos vamos a ir ya, después de preparar las preguntas y después de preparar las aclaraciones con nuestro abogado, nos presentaremos en sede judicial. Ojo, el estar en sede judicial asusta. Y por muchas veces que vaya, pues te pueden los nervios. Hay que estar muy tranquilos. Hay que tener la conciencia muy tranquila, por lo que habíamos dicho antes. Cuando llegas a unas conclusiones, llegas a esas conclusiones por tus conocimientos. No es porque te lo ha dicho el abogado. Con lo cual, cuando tú hagas la defensa de esas conclusiones, vas a estar convencido de ellas. Y como vas a estar convencido de ellas, no vas a tener problemas. Al juzgado no podemos ir vestidos de cualquier forma, porque si entramos y le entramos mal al juez por la vista, lógicamente no nos va a tomar como profesionales. Hay que tratar con respeto siempre a su señoría y a los abogados, bueno, a todo el que está dentro de ese juzgado. Y sobre todo, tenemos que practicar la oratoria. ¿Por qué practicar la oratoria? Por lo que hemos dicho antes. Somos muy técnicos. Si yo entro a una sala de un juzgado que casi todos son de letras, porque son abogados, jueces, ¿vale? Todos entienden mucho de leyes, pero yo les empiezo a decir que si tengo un Pentium i7 de 33 GHz con 256 GB de RAM
un disco SSD de 250 gigas y a todo eso le echo un hash SHA 256 y un hash SHA 512, os habéis perdido, ¿verdad? Ya han desconectado hace un rato. Ya todo lo que diga a partir de ahí no sirve para nada. Entonces tenemos que practicar la oratoria. Tenemos que ser capaces de explicar las cosas técnicas en un lenguaje coloquial que entienda todo el mundo. Porque habrá jueces que sepan mucho de tecnología y habrá jueces que no tengan ni idea de tecnología. A nuestro abogado no le vamos a convencer porque ya va convencido. Y el abogado contrario tampoco le vamos a convencer porque su tarea es ir contra lo que digamos nosotros, intentar tirar esas pruebas. Con lo cual, vamos a tener siempre un lenguaje claro y sencillo de entender. Y esto se practica. Esta mañana he estado con alumnos de otro curso de ciberseguridad y hemos estado haciendo eso precisamente, practicar el cómo comunicar, el cómo explicar las cosas de ciberseguridad, las cosas de las nuevas tecnologías en un lenguaje sencillo. Recomendación, que os hagáis cibercooperantes del INCIBE y que vayáis a dar charlas de concienciación en centros educativos. La primera os va a costar mucho porque tenéis allí a 25 o 50 chavales que os van a sacar los colores con las preguntas. La segunda vais a ir con más confianza, pero cuando llevéis 200 ya vais a ser capaces de que un chaval de 8 años os entienda, un chaval de 16 años os entienda o un abuelo os entienda. Con lo cual, cuando vayáis a una sede judicial, no vais a tener ningún problema para explicar las cosas en un lenguaje que os entienda todo el mundo, que no sea un lenguaje técnico. Hay muchas formas de trabajar y aquí os voy a poner un ejemplo de lo que hemos dicho antes de cómo explicar las cosas. Podemos hacer un informe pericial sin cadena de custodia, con lo cual será como la casita de paja, que en cuanto llegue el abogado contrario va a soplar un poquito y la casa va a volar, porque si no hay cadena de custodia el resto del trabajo no sirve para nada. Podemos tener una casita de madera, que, oye, hemos tenido una cadena de custodia, pero luego, pues cuando hemos ido a sede judicial, nos hemos puesto nerviosos, no parábamos con las manos, nos hemos contradicho porque el abogado me ha preguntado una cosa, luego me la ha repetido de otra forma, me he hecho un lío por los nervios. Entonces, al final, me van a tirar mi trabajo porque he dudado. O podemos tener una casita de ladrillo, como la del Cerdito Mayor, que es un trabajo bien hecho, que cumple los estándares, que cumple la cadena de custodia, que se hace con profesionalidad y que, como ya hemos practicado la oratoria y ya estamos seguros de nuestro trabajo, va a ser muy difícil que venga el lobo con un soplido o con 20 tirarnos nuestra casa. Entonces, un mal trabajo siempre acaba en desastre. Huid de los malos trabajos, de los trabajos con prisas y buscad profesionales de verdad. Hoy en día es muy fácil buscar referencias por internet y saber si esas referencias son ciertas o no son ciertas, saber los profesionales en qué eventos están, en qué eventos no están, o con quién trabajan o con quién no trabajan. Olvidaros de la venta de humo y de los falsos profesionales. Ir siempre a profesionales contrastados. Y si sois vosotros los que os dedicáis al tema de la pericia tecnológica, seguid esos consejos. Vamos a seguir la cadena de custodia, vamos a seguir todos los estándares para hacer nuestros informes, vamos a practicar la oratoria, vamos a prepararnos los juicios y vamos a ir con confianza, porque en ese momento tendremos una casita de ladrillo, no tendremos ni de paja ni de madera. Otra cosa que nos puede ayudar para nuestra confianza es el visado de nuestra asociación o de nuestro colegio, que es un servicio que sí damos para los asociados. ¿Es vital que un informe pericial tenga un visado de la asociación o del colegio? No. ¿Da más confianza? Sí, porque hay un equipo multidisciplinar que te lo ha revisado y a lo mejor te ha dicho, oye, es que esto tal y como lo has puesto no se entiende. O, oye, que aquí no has explicado la cadena de custodia.
o que aquí se pierde la trazabilidad porque se te ha olvidado poner todo lo que has hecho. Pues bueno, una vez que tienes el visado de tu colegio, de tu asociación, lógicamente ese informe ha estado revisado por un equipo multidisciplinar, con lo cual le da más fiabilidad a ese informe y te da más seguridad a ti a la hora de defenderlo. Casos en los que podemos encontrarnos la necesidad de una pericia tecnológica. Os he puesto aquí 3. Hay, pues ya lo habéis visto antes, que había millones de oportunidades por minuto, pues hay tantos casos como oportunidades tenemos de periciales. Allá donde haya nuevas tecnologías podremos actuar. Yo os voy a contar muy rápidamente 3. ¿Vale? Por ejemplo, un caso de fuga de información en el que participé, que bueno, pues hubo que ir a extraer las evidencias a la empresa porque bueno, pues corría mucha prisa para despedir a un trabajador porque estaba haciendo, bueno, cosas, digamos, que no muy legales. De hecho, se estaba llevando toda la información de la empresa a la empresa de la competencia. Bueno, pues me tuve que desplazar hasta la sede y como el notario no podía desplazarse a la sede, lo que tuvimos que hacer fue echar la imaginación. ¿Qué es echar la imaginación? Pues bueno, pues tenemos que precintar el equipo de tal forma que lo podamos llevar al notario para empezar con toda la trazabilidad dentro de la cadena de custodia. En ese caso que hice, pues fui y con representantes de la empresa, el representante legal, el representante sindical, bueno, y 3 testigos, pues cogimos ese ordenador en el que estaba trabajando esta persona y lo precintamos y bueno, pues tanto la persona como el representante sindical, la representación de la empresa y demás firmaron el precinto. Una vez ese equipo estaba precintado, ya lo llevamos al notario y pudimos hacer toda la extracción, la clonación y todo el establecimiento de la cadena de custodia. Fijaros, muchas veces hay que echar eso, imaginación. Luego, cuando habéis visto la bolsa de Faraday que se utiliza para los dispositivos móviles, que es una bolsa en la que se mete el móvil, la tablet, y no entra ni sale de allí información, porque todos conocéis el principio de la jaula de Faraday, pues dejan de entrar ondas y de salir ondas, con lo cual ya no hay comunicación. ¿Qué pasa si voy a un sitio que no tengo bolsa de Faraday? Bueno, pues no pasa nada, porque me puedo ir a cualquier tienda, comprar un rollo de papel plata, envolverlo en papel plata y meterlo en un sobre, y el efecto es el mismo. ¿Vale? Hay que ser imaginativos para no pararnos. En este caso de la fuga de información, precintamos el equipo delante de toda la gente que os he mencionado, con lo cual no había lugar a dudas en ningún momento de que no fuese ese equipo. Y se levantó un acta que firmamos todos. Con eso fuimos al notario, clonamos el disco duro, se estableció la cadena de custodia y luego en el análisis, pues ¿qué se hace? Pues la parte técnica. La parte técnica es que habíamos descubierto que había envíos desde la cuenta de correo electrónico corporativo a cuentas de Hotmail, de Gmail, que utilizaba esta persona además para registrarse en otras páginas, con lo cual fue fácil asimilar que eran suyas. Pero además resulta que al ver todo lo que había ocurrido en esa máquina, pues no solo había estado mandando información privilegiada de la empresa, sino que además, 5 minutos después de mandarse esos correos electrónicos, había buscado en internet una carta de cómo despedirse de la empresa y la había impreso. Con lo cual, a ver, técnicamente eso va en el informe, pero no va en las conclusiones. Las conclusiones tienen que contestar lo que hemos dicho antes. Y en este caso era, ha habido fuga de información, cuando tal día, de tal forma, de tal correo electrónico, y contestábamos a esas preguntas. Pero esta otra información que se sacó es la que tiene que utilizar el abogado para decir, bueno, no se lo mandaba para trabajar, sino que estaba sacando información premeditadamente, porque luego sí es verdad que buscó cómo despedirse de la empresa, con lo cual si te has mandado cosas para trabajar y luego buscas cómo despedirte de la empresa, no casa. Y son informaciones que sí van en el informe,
pero que es el abogado el que tiene que usarlas. El tema de los secuestros tecnológicos están muy de moda. ¿Por qué están muy de moda? Porque se hacen muy mal las cosas en las empresas. ¿Qué ocurre cuando, bueno, pues tenemos un solo administrador de todos los sistemas, que es el único que tiene las claves, y un día nos llevamos mal con él y le queremos despedir? Pues que a lo mejor no nos quiere dar las claves de administración de los sistemas. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Pues bueno, de estos hemos tenido varios. En uno tuvimos que hacer un sistema paralelo de toda la empresa, de todas las comunicaciones, para que pudiesen seguir trabajando y no manipular las evidencias de la infraestructura anterior, que la dejamos funcionando en paralelo hasta que el juez ordenó devolver esas claves y hacer la pericial para ver si durante ese tiempo que había estado secuestrada la empresa se habían estado manipulando esos sistemas, si había tenido un impacto para la empresa y demás. Tenemos que huir a la hora de cuando vayamos a informar a una empresa, cuando vayamos a concienciarles, de que las claves las tenga una sola persona, de que dependamos de una sola persona. ¿Vale? Dentro de vuestro trabajo, las periciales no son siempre post-mortem, que digamos, también las hay para prevenir. Entonces, hay veces que te llaman y te piden hacer una pericial de un sistema para ver cómo prevenir que luego les lleguen estos problemas. Nos podríamos apoyar también en auditorías de ciberseguridad para recomendar a los clientes, para que nadie en su empresa solo tenga una persona que tenga el control de todo. Pero ya no porque esa persona se pueda volver contra ti, es que esa persona se puede poner enferma, le puede pasar algo y morirse. ¿Y entonces qué pasa? ¿Se para la empresa? Bueno, pues los que nos van a llegar a nosotros no van a ser de ese tipo, sino de los que se van de la empresa y no dan las claves, y entonces hay una situación de secuestro tecnológico. Nos pueden llegar ataques man in the middle, que se utilizan sobre todo para hacer fraudes del CEO. Que todos sabéis que en una cadena de correos electrónicos de repente aparece un nuevo correo electrónico con un dominio muy parecido al de la empresa, que te cambian a lo mejor una L por un 1 o que te cambian una O por un 0, con lo cual a simple vista parece que es la misma cuenta de correo y te piden cambiar los pagos de cuenta corriente. Bueno, pues ahí os puede tocar hacer un análisis de esos correos electrónicos, de por dónde se han podido meter, por dónde nos han podido meter, bueno, pues hacer toda esa trazabilidad. Como veis, os he puesto aquí 3 casos que son muy distintos y son muy llamativos. Para temas de WhatsApp os llamarán muchísimo, extracciones de teléfonos móviles. Hoy en día que se ha puesto tan en moda el tema de Pegasus, os pueden llamar para que analicéis el teléfono a ver si les están espiando. Bueno, sí os digo que el 99% de los casos que nos han ido llegando para que les analicemos el móvil porque les están espiando, porque tienen mucha información de la gente, resulta que toda esa información es la que están publicando las mismas personas en Internet, en sus redes sociales. Entonces, bueno, pues os tocará mucho de esto, os pueden tocar muchos correos electrónicos, en fin, la cantidad de evidencias digitales cada vez es mayor y el trabajo en este aspecto está asegurado y hacen falta muchos profesionales y cada vez más. Y aquí, pues si hay alguna pregunta, estaré encantado de responderla. Y luego pues tenéis ahí mis datos por si tenéis luego alguna duda, o podemos contactar y charlar cuando queráis. Pues ya podéis levantar la mano el que quiera hacer alguna pregunta y vamos dando paso. Nadie se anima. Bueno, eso es o que se han enterado de todo o que no se han enterado de nada. Bien, mira, ya tenemos una. Javier. Hola, buenas tardes. Fernanda, muchas gracias por la ponencia, ha sido muy interesante. Quería preguntar, cuando has dicho que se hace un
un clonado del dispositivo, el dispositivo se almacena o se guarda en un notario. ¿Ese dispositivo se podría requerir para algo y qué se haría con él? A ver, ¿qué tipo de dispositivo? Vamos a ver. Cuando hacemos, por ejemplo, un dispositivo móvil, un teléfono, una tablet, lo que hacemos es una extracción física y hacemos, digamos, un clonado de toda la información que tiene. Lo hacemos con Celebra y lo hacemos con MobileEdit, cualquier herramienta profesional que te permita hacer esto. Sacas toda la información y luego tú los ficheros los hasheas, sacas el informe y eso es lo que dejas en el notario o se lo dejas al secretario judicial para que haga la guarda custodia. ¿Quién puede requerirlo? Pues puede requerirlo el juez para que haya una contrapericial. O puede requerirlo el juez porque quiere ver las evidencias y quiere que se haga un análisis de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Vale? Entonces, eso tiene que estar siempre disponible para el juez. Si no viene del juez, es muy difícil que el notario se lo entregue a cualquiera. Se lo entrega al cliente, que es el que le está pagando por mantenerlo ahí. Y lo mantiene normalmente hasta que hay un juicio, ya se termina el juicio y bueno, pues ya no tiene ningún sentido que las evidencias permanezcan en guardacustodia. Si es un ordenador, pues lo que hacemos es clonar el disco duro, con lo cual clonas el disco duro original lo dejas precintado en guardacustodia y haces una copia para que puedan estar trabajando con la máquina. No dejas toda la máquina, sino solo el disco duro. Vale, gracias. Vale, tenemos otra pregunta de ciberseguridad, Seracis. Sí, buenas. Mi nombre es Sergio. Muchas gracias por la ponencia. Pregunto relacionado con el tema de qué software o qué suites de software son realmente aceptadas. Pues me he topado con algunos casos, por ejemplo, en el gobierno, en algunos gobiernos con FTK y Mayer o Autopsy. No sé cuál de esos sea como el adecuado en el caso o en algún contexto específico. Y los niveles de aceptación que se tienen por parte de los gobiernos sobre la suite de software que se usa para esto. No sé si existe alguna repulsa sobre el open source o si precisamente tiene que ser un software de alguna casa reconocida para esto, para esa toma de evidencias digitales. Muchas gracias. En principio en España no, porque la ley no te dice cómo tienes que hacer esa extracción de evidencias. Sí te dice cómo tienes que presentar la evidencia, pero tú para clonar bit a bit puedes hacerlo con un comando del sistema operativo, con un Linux, o puedes utilizar una clonadora de alta velocidad que te lo hace todo. Y te aceptan una cosa y te aceptan otra. Para la extracción de móvil la puedes hacer con MobileEdit, la puedes hacer con Celebra y la puedes hacer con muchos software. Mientras se haga el trabajo bien hecho, haya trazabilidad y tú puedas dejar las evidencias en guarda custodia para que pueda venir una persona a hacer una contrapericial, no están poniendo problemas con el tipo de software que se utiliza, por lo menos en España. Vale, gracias. Tenemos otra pregunta de Juan. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Voy a hacer una pregunta con respecto a seguridad informática que tengo una duda. He tratado de ingresar a una página del exterior y a veces no me da acceso y quería saber cómo funciona eso, a qué se debe eso o cómo lo protegen. Cuando hablas de una página del exterior, ¿a qué te refieres? ¿De otro país o de fuera de tu otro país. empresa? No, de otro país. A ver, ahí te puedes encontrar con varias cosas. Por ejemplo, yo en su día trabajaba, por ejemplo, en Telemadrid. En Telemadrid retransmitíamos la Champions, ¿vale? La UEFA te daba unas pautas de cómo podías transmitir y cómo tenías que geolocalizar tu emisión, porque Telemadrid solo tenía derecho para emitir en España. Con lo cual, a nivel de CDN, que es donde tienes tu respaldo de tu página web, puedes delimitar que te accedan desde unas IPs u otras, ¿vale? Con lo cual puedes decir las IPs de España que no accedan. Por ejemplo, esto se utilizaba antes mucho para ver emisiones que en España eran de pago y en otros países no. Con software de VPN que sales con una IP de otro país, podías acceder a esas emisiones.
¿Vale? Pues aquí me figuro que estarán haciendo lo mismo. Estarán bloqueando por IPs, estarán bloqueando por geolocalización y habrá información que dentro de ese país se pueda dar por derechos, pero fuera de ese país no. Entonces, si tienes mucha necesidad de verlo, puedes hacerte con alguna VPN que te saque la IP de ese país. Ah, vale, ya. Muchísimas gracias. Parece que no hay ninguna pregunta más, Fernando. Fenomenal. Pues nada, muchas gracias a todos por asistir, a vosotros por la organización y bueno, pues estoy a vuestra disposición y Petec también para lo que necesitéis. Vale, y Ok. gracias por Muchas habernos... gracias. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Adiós. Hasta luego.